안녕하세요. ¿Cómo están? Espero que hayan podido pasar bien las primeras clases. Esta vez vamos a ver un poquito más. Espero que hayan podido hacer las tareas, podido escuchar un poco más, tanto las vocales como las consonantes. Es importante que ustedes puedan reconocer cada consonante y cada vocal para poder continuar con las clases. Bien, vamos a empezar esta primera clase dándoles la bienvenida a la clase número 4 de Coreano 0. Bien, vamos a empezar en esta clase. Estamos viendo el tema de Hangul, el alfabeto coreano. Y vamos a empezar con lo que son las sílabas. Bien, las sílabas podemos ver que vamos a ver diferentes puntos. Vamos a ver 3 puntos muy importantes dentro de lo que es la estructura de las sílabas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tiene que sí o sí, para poder una consonante tener un sonido, para que pueda ser que sea hábil esta consonante, nosotros vamos a necesitar que sí o sí tenga al lado una vocal, ¿sí? Vamos a ver, tenemos la consonante y la vocal, ¿sí? Vamos a necesitar que sí o sí al lado de esta consonante pueda añadirse una vocal para poder producirse un sonido. Si no, por sí solo, esta consonante no tiene sonido específico, ¿sí? Y directamente solamente nos ubicamos como por el nombre, ¿no? Como en el español, por ejemplo, tenemos la B, la C, D, M, que son sus nombres específicos, pero podemos ver, ¿no?, el sonido ya formando lo que es una pequeña sílaba, ¿no?, de M, solamente podemos decir pero cuando yo le agrego una vocal que es A, entonces ya tiene sentido, ¿verdad? En el español sería como ma, ¿no? En el mismo caso podemos ver en lo que son las consonantes en coreano. Tenemos mium, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mium, esta consonante, si bien el nombre lleva de mium, es parecido al español a la consonante M, ¿sí? Entonces, en este caso, mium también va a necesitar de una vocal para poder formar su primera sílaba. Bien, vamos a ver que para la formación de estas sílabas vamos a ver 2 formas, ¿sí? Una es en la que se va a escribir de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como lo vimos hasta ahora. Si bien nosotros podemos escribir de izquierda a derecha, arriba a abajo, todas las letras, también para poder formar lo que son las sílabas, vamos a necesitar de esta estructura. Poder escribir de izquierda a derecha o también de arriba a abajo, es lo que nos vamos a encontrar en la formación de estas sílabas. Bien, vamos a ver la composición de esta sílaba a través de una consonante y una vocal, ¿sí? Esta de, como se dije, de izquierda a derecha, y otra también, otra composición consonante-vocal de arriba a abajo. Bien, algo muy importante que también nosotros hemos estado viendo en las clases pasadas con respecto a las vocales, ¿sí? Nosotros veíamos, ¿no?, que para poder darle sentido a la vocal necesitábamos, ¿no?, de in, que en realidad in es una consonante, que es lo que da apoyo, sostén a esta vocal. Entonces acá vamos a ver que sí o sí vamos a necesitar, ¿no?, respecto a las vocales, in, y este es lo que ayuda a la formación de esta sílaba. Esta pequeña sílaba muy simple que nosotros ya pudimos experimentarlo al momento de escribir las vocales. Bien, ahora vamos a ver un poco más de cómo eran estas estructuras respecto a las vocales. Teníamos la consonante vocal, que decimos que se escriben de izquierda a derecha también, ¿no? Y también de arriba a abajo. Entonces tenemos la composición consonante vocal, ¿sí? Primeramente va
consonante y luego la vocal. El segundo componente sería como de arriba a abajo. ¿Y en qué momento nosotros podíamos observar esta estructura? Nosotros podíamos verlo, ¿no?, respecto a las vocales. ¿Cómo eran con las vocales verticales? ¿Sí? Las vocales verticales teníamos que IN se encontraba a la parte izquierda de lo que es la vocal, ¿sí? Y también teníamos que si la vocal era horizontal, IN se encontraba arriba. Entonces podemos ver que se cumple esta primera estructura simple respecto a lo que es las primeras sílabas básicas de lo que es el idioma coreano. Sí, entonces tenemos lo que es sí o sí el orden consonante-vocal. La estructura va a cambiar dependiendo de la vocal. Si la vocal es vertical, vamos a tener una estructura consonante-vocal de izquierda a derecha. Y si la vocal es horizontal, vamos a tener la segunda estructura donde vamos a ubicar a la consonante en la parte de arriba, o sea, de arriba a abajo. Consonante vocal de arriba a abajo. Bien, vamos a ver 3 modos de composición de lo que son estos tipos de sílabas respecto a lo que son concordando con lo que son las vocales. Acá podemos observar cómo nosotros podíamos ver con una vocal vertical, con una vocal horizontal, y también tenemos otra composición de vocales que son las combinadas, ¿sí? Y que todavía no las hemos visto, las vocales dobles, pero más adelante las vamos a estar viendo. Esta sería como la forma también de cómo hacer para que cumpla esta forma, ¿no?, de que sea de izquierda a derecha la sílaba o de arriba a abajo. Bien, vamos a revisar cada uno de estos modos, ¿sí? La primera sería a través de primeramente consonante vocal, ¿sí? Simplemente eso, lo que nosotros ya pudimos observar cuando hacíamos las vocales. Acá también, ¿no?, en vez de IN vamos a cambiar con otras consonantes que ahora ya conocemos. En este caso tenemos en el ejemplo a kiok. Kiok con la vocal A, que es una vocal vertical, vamos a tener esta estructura, ¿no?, de izquierda a derecha. Y también tenemos otro donde la consonante está la consonante y la vocal. La consonante que va arriba tenemos a kiok y la vocal horizontal O. Entonces, ahí tenemos kiok y O, ¿sí? Y más adelante vamos a poder ver un poco más sobre la siguiente vocal doble. Bien, la siguiente estructura va a ser consonante, vocal, consonante. A este se le va a llamar 받침. A esta consonante final, ¿sí?, en este caso vamos a encontrar 2 consonantes, ¿sí? El orden sería como vemos acá: consonante, vocal, consonante final, ¿sí? Esta consonante final se denomina 받침, ¿sí? Acá podemos ver cómo se va formando esta sílaba, consonante, vocal, consonante, y vamos a ver que la consonante se va a ubicar en la parte de abajo, como un sostén de estas 2 primeras composición de sílabas. En este caso teníamos consonante vocal y vamos a tener un sostén final, una nueva consonante en la parte de abajo. Acá podemos observar, ¿no?, como estuvimos viendo, kiok A, y tenemos una nueva consonante nian, ¿sí? En la siguiente, con la vocal horizontal, tenemos a kiok, la vocal O y otra consonante que también va a ser nian. Y seguida también de cómo va a ser la formación para una vocal doble. Bueno, seguido de esto vamos a tener un poquito más para poder avanzar. En este caso vamos a tener consonante, vocal y doble consonante, ¿sí? A esta doble composición de consonantes se les va a llamar
Kyobachim, ¿sí? Kyobachim, esto va a permitir que nosotros podamos reconocer esta sílaba. ¿Por qué? Porque va a tener dos consonantes que van a ser el sostén, que se van a ubicar en la parte final de esta composición de sílabas. Entonces, acá podemos observar, si bien vimos, ¿no?, que estaba kyok y la vocal A, también vimos que en la parte final, como bachim, estaba nyun, ¿verdad? Ahora tenemos una más, que es hyut. En este caso, hyut junto a nyun van a conformar lo que es el kyobachim. Así, bueno, acá podemos ver tanto para la vocal vertical como para la vocal horizontal y la vocal doble, ¿sí? En el caso de la vocal doble, vamos a aclarar un poquito que esta consonante, esta primera consonante, se va a encontrar sobre la primera vocal, ¿sí? En este caso vemos una composición de vocales dobles, pero que termina siendo un solo sonido, ¿sí? Acá tenemos lo que es la vocal O y A. Entonces juntos hacen una vocal doble que tiene un respectivo sonido. Pero lo que estamos viendo ahora, que son las consonantes, la composición de la sílaba que tenemos de estructura consonante, vocal, consonante, esta primera consonante se va a ubicar sobre la primera vocal, ¿sí? Y después vamos a ver a la siguiente consonante final, el bachim, y lo que queda, la segunda consonante, formando dos consonantes dobles, el kyobachim. Bien, ahora vamos a ver, nosotros ya estuvimos estudiando, tengan en cuenta, ¿no?, cada una de lo que son las consonantes, las vocales, para poder hacer esta composición de sílabas. Nosotros ya conocemos la más básica, formada por iun, que no tiene sonido, es muda, pero que acompaña, ¿no?, a la vocal. Entonces, cuando nosotros vemos una sílaba, vamos a ver una composición de consonante vocal y después sus diferentes componentes, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora estas combinaciones con las sílabas y vocales. A ver cómo vamos a escuchar cómo suenan cada una de estas composiciones. Tenemos kyok, que vamos a unir a esta vocal A, va a sonar como K, K, ¿sí? Seguida de nyun, nyun, más A, na, na. Tigut más A, ta, ta. Riul más A, ra, ra. Recuerden que riul no suena como una R ni como una L, sino que un término medio, ¿sí? Ra, ra. No digo ra, tampoco digo la, digo ra, ra, ¿sí? Un término medio entre esas dos consonantes. Bien, seguido tenemos a miun, miun más a, ma. Mium tenía un sonido de m, ¿no? Más a formaría ma. Shiot dijimos que era como una S al español y más la vocal A formarían sa, la sílaba sa. Tenemos a iun, que ya la conocemos, junto a la vocal vertical A. Entonces, como esta simplemente sirve de apoyo a esta vocal, no va a tener ningún sonido, es muda. En este caso, esta vocal simplemente va a ser A, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Tenemos A, chiud, ¿sí? Chiud más A, za, za, ¿sí? Recordemos que chiud era como tener la Y al español, ¿sí?
o la J inglesa de que habíamos hablado anteriormente, como al decir jugo, juice. Entonces vamos a tener ya, ya, ¿sí? Siguiente tenemos a las las consonantes, perdón, aspiradas. En este caso vamos a empezar con chiud, ¿sí? Chiud más a va a ser cha, cha. ¿Se acuerdan que chiud tenía un ejemplo de ch, como al decir chico? ¿Sí? Esta composición de sílaba, chiud más a va a ser cha, cha. Bien, tenemos ahora a cute. Cute más a va a ser K. K. ¿Sí? K. Es como agregarle un poco más de fuerza, más de aire. Si quiero decir K, voy a sacar aire y voy a decir K. K. Bien. Seguido tenemos a tute. Tute y a va a ser ta. Ta. ¿Sí? Recuerden que tute es como una T, pero en este caso le vamos a dar fuerza, le vamos a dar aire, ¿no? Entonces va a ser, no va a ser ta, va a ser ta. Ta. Seguida tenemos a pube. Pube, como al decir una P en español, como estas consonantes son aspiradas, esta también necesita de aire, ¿verdad? Entonces va a ser, junto a la vocal A, pa, pa, pa. Y finalmente tenemos a hued, ¿sí? Hued, junto a la vocal A, también una consonante que es aspirada, va a ser la composición de la sílaba ja, ja. Bien, vamos a seguir viendo estas combinaciones. Acá tenemos con la vocal O. ¿Se acuerdan? Esta vocal era una O, pero abierta, ¿no? Una O. Entonces tenemos, vamos a ir un poquito más rápido, ko, ¿no? Kyok y O, ko. Niun y O, no. Tigut y O, to. Miun y O, mo. ¿Sí? Tenemos acá piub y O, po. Shiot y O, so. O, tenemos iun, la consonante iun, y la vocal O, simplemente O. Chiud, tenemos to, to, ¿sí? Después, chiud, to. Cute, ko. Tiud, vocal O, to. Piub, vocal O, po, po. Hiud, vocal O, ho, ¿sí? Así con cada una de las vocales. Vamos practicando, ¿sí? Cualquier cosa, vayan anotando cómo lo estuvieron estudiando. Recuerden que la romanización no es exacta, ¿sí? Lo que ustedes tienen que poder practicar más es el sonido, y cada una de lo que es las consonantes vocales, cuál es el sonido, escuchando, ¿verdad? Pero también tenemos un poco la romanización que nos ayuda más o menos a comprender, a guiarnos para poder seguir, ¿no? Aprendiendo. Bien, acá tenemos kyok más vocal I, ki, ki. Niun más vocal I, ni. Tigut más vocal I, ti. Después, pid más vocal I, ri. Miun más vocal I, mi. Piub más vocal I, pi.
shiot más vocal I. En este caso vamos a ver un poco la diferencia porque cuando shiot se encuentra con la vocal I no va a ser un sí. Recuerden que dijimos que shiot es como una S en el español, pero en este caso uniéndose a la vocal I va a sonar como shi, shi, ¿sí? No va a ser simplemente sí, va a ser shi. Tenemos I más vocal I, simplemente I, chiut más vocal I, chi, chiut más vocal I, chi. Después kiut más vocal I, ki, tiut más vocal I, ti, piut más vocal I, pi. Y por último tenemos a hiut más vocal I, hi. Vamos a continuar. Acá tenemos la vocal O. ¿Se acuerdan? Esta vocal es como en el español normal que nosotros tenemos, simplemente O. A diferencia de la otra que veíamos antes, recordemos que este era como haciendo como un pico, ¿verdad? Entonces vamos a tener Q, vocal O, Q. Y así vamos a ver un poco más seguido. No. Siguiente, to. Siguiente, ru. Siguiente, mo. Siguiente, po. Siguiente, so. Siguiente, o. Siguiente, cho. Siguiente, cho. Siguiente, ko. Siguiente, to. Siguiente, po. Siguiente, hu. ¿Sí? Así vamos a ir reconociendo cada una de estas sílabas, uniendo cada consonante con cada vocal. Acá tenemos junto a la vocal U, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más dinámico, ¿sí? Ya recordemos, ¿no? Tenemos las consonantes. Kiut, niun, tigut, riut, miun, piut, shiut, iun, chiut, chiut, kiut, tiut, piut y hiut, ¿sí? Ahora vamos a unir junto a la vocal U. En este caso tenemos la vocal U que es horizontal, ¿verdad? Entonces cada una de estas consonantes se va a ubicar en la parte de arriba, ¿sí? Y formando el sonido. Tenemos la primera, Q, Nu, Tu, Ru, Mu, Pu, Su, U, Chu, Chu, Ku, Tu, Pu y Hu. ¿Bien? ¿Se va comprendiendo? Cualquier cosa recuerden que pueden volver a ver el video para comprender un poco más. Y recuerden también repasar la estructura de las consonantes. El orden también les ayuda mucho para poder memorizar también lo que son cada una de estas consonantes y vocales. Bien, ahora vamos a continuar junto a esta vocal que sé que es un poco complicado, ¿no? ¿Recuerdan? Esta vocal que era U, el sonido U, ¿sí? Esta vocal es como cuando nosotros tenemos una expresión de algo que nos desagrada, que no nos gusta, ¿verdad? Hacemos U, simplemente la reacción esa, y van a poder sacar el sonido de lo que es esta vocal. Pero también esta vocal vemos que es horizontal, entonces tenemos que hacer la combinación también con cada una de las consonantes. Entonces vamos a ver que estas consonantes se van a ubicar en la parte de arriba. Bien, vamos a leer cada una de estas consonantes porque junto a esta vocal ya tiene un sonido, ¿verdad? Entonces, vamos. Primera sería K. K. Segunda, N. N. Siguiente, D. D. Siguiente, R. R.
Siguiente, mu. Mu. Siguiente, bu. Bu. Siguiente, su. Su. Vamos a ver el siguiente. Simplemente junta a iun, la consonante iun. Es una vocal simple, ¿verdad? U. Simplemente u. Siguiente, zu. Zu. Siguiente, chu. Tu. Siguiente, ku. Ku. Siguiente, tu. Tu. Siguiente, pu. 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 Y finalmente, hu. 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 ¿Bien? ¿Sí? ¿Pudieron escucharlo? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un poco de vocabulario, porque para que nosotros podamos comprender esto de las sílabas, ya las pequeñas sílabas, esta composición simple, ya muchas veces ya tiene un significado, ¿sí? En este caso tenemos pi, pi, que significa lluvia. Pi es lluvia. Siguiente tenemos cha. Cha. ¿Se acuerdan de esta sílaba? Esta pequeña sílaba ya tiene un significado y significa auto. ¿Sí? Cha es auto. Tenemos otra que es ku. Ku. Ku va a ser nariz. ¿Sí? Tenemos esta sílaba tan cortita, ¿sí? Que ya tiene un significado y es nariz. Ku significa nariz. Vamos a ver otros más. Chu. Chu. Chu significa vela. Chu significa vela. Siguiente tenemos ki. Ki. Cuando hablamos de ki, vamos a hablar de la altura. La altura. Ki significa altura. ¿Sí? Algunas de estas sílabas también, si bien tienen un significado, a veces pueden significar dos cosas también. En este caso, nosotros habíamos visto cha, ¿verdad? Cha, que según la estructura de la oración, también tiene otro significado, que significa té. Un té, ¿sí? Cha también significa té. Pero eso va a depender también de la estructura de la oración, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Habíamos visto cho, ki. Ki, si bien significa altura, también puede significar llaves. Ki. Tenemos pi, pi, que es piu, más la vocal i, vocal horizontal. Entonces se encuentran ubicados de izquierda a derecha. Consonante, vocal, izquierda a derecha. Repasando un poquito. Entonces, pi significa sangre. Sangre. Pi significa sangre. Vamos a ver otras. Tenemos so. So significa vaca. So es vaca. Así, con esta pequeña sílaba, ¿no? Ya significa vaca. Siguiente tenemos i. Simplemente la vocal i. ¿Sí? Obvio, acompañado de la consonante, ¿sí? Sí o sí tiene que haber consonante vocal para una pequeña estructura de sílaba. Entonces, como vemos, iun más i. Dijimos que iun es muda,
¿sí? No lleva ningún sonido y simplemente lleva sonido de la vocal. Simplemente I significa diente. Diente. O también puede significar número 2 en coreano. ¿Sí? Según hay dos formas de numerar, de poder hablar acerca de los números, pero una de esas formas podemos encontrar que I es 2 en coreano. Después tenemos pyup y a, pa, que significa cebollín. ¿Sí? No sé en otros países cómo se dice a estas tipos de cebollitas con la parte verde, pero le decimos cebollín, ¿sí? Pa es cebollín. Bien, van a tener tarea, ¿sí? Poder hacer la estructura de cada una de estas sílabas, ¿sí? Como estuvimos viendo, acá en este recuadro van a encontrar a las vocales en la parte de arriba y a las consonantes en la parte vertical, y van a unir, ¿no?, cada una de las consonantes con las respectivas vocales. Entonces, ahí tienen que hacer comprensión, ¿verdad? ¿Cómo se va a formar esta sílaba? Si bien va a ser de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Eso sabemos que va a depender de la vocal, si la vocal es vertical o si la vocal es horizontal. Entonces ustedes, cada una de estas consonantes van a unir con las vocales formando y escribiendo. Acá tenemos el primer ejemplo, por ejemplo, kiok más a, ka. Entonces, ¿cómo escribimos ka? Ya aprendimos, ¿no?, cómo escribir las vocales, cómo escribir las consonantes, y entonces vamos a escribir kiok más a, ka, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una. Entonces, kiok más ya. Recuerden que también tenemos las vocales que son diptongos, ¿no?, que es la composición básica de las vocales principales, ¿no? Tenemos ya, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta vocal? Ya, yo, yu, yu, i, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la primera línea, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito. Ka, kya, ko, kyo, ku, kyu, ku, kyu, ku, ki. ¿Sí? Ustedes, a medida que van escribiendo, formando estas pequeñas sílabas, tienen que ir reconociendo y leyendo, ¿sí? Así con la siguiente consonante: na, nia, no, nio, nu, niu, nu, niu, nu, ni, ¿sí? Así con cada una. Ahí tienen unos ejemplos base por si se pierden, pero también en la clase van a tener un material de apoyo con este recuadro donde ustedes van a poder ver cómo termina esta composición de cada una de estas vocales y consonantes, ¿sí? Y también practiquen. Vimos un pequeño vocabulario que es muy importante también para el idioma coreano, que ustedes puedan ir aprendiendo vocabulario para poder, si bien van a aprender algo de gramática, mucho más importante es saber vocabulario. Entonces, los vocabularios que nosotros acabamos de ver, también que los puedan ir aprendiendo, ¿no?, de memoria, ¿sí? Simplemente hasta esto va a ser la clase de hoy. Espero que puedan practicar mucho, estudiar mucho. Saben, si tienen dudas, tienen la clase de consultas los sábados, y también puedan seguir practicando, ¿verdad? Viendo también nuevamente los videos de ser necesario. Nos vemos. Muchas gracias. ¡Annyeong!